Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque están con nosotros en este día viernes que acostumbramos a hacer nuestro repaso semanal. Les saludamos con mucho gusto. Les damos una bonita bienvenida a hacer este repaso de la lección número 10. Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Y esta semana nuestro versículo fue en Hechos 17:24, que dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Gracias, Rosalena. Y sí, justamente en este capítulo 17, que es lo que estuvimos analizando en esta semana, en donde hablamos acerca de Pablo. Y sí, fíjate que Pablo habría estado más cómodo trabajando entre los judíos, que era su propia carne y su sangre. Pero el apóstol se negó a conformarse con trabajar únicamente entre los suyos. Había sido llamado a alcanzar a otros. Sí, para eso lo escogió Dios, fíjate, para que pudiera hablarles a otras personas. Y es por esa razón que fue a Atenas, donde estas personas tenían una base bíblica sobre lo que Pablo podía construir, aunque todavía necesitaran conocer al Dios a quien temían, Jesús el Mesías. Aquí vemos que Pablo estuvo en Atenas, una ciudad famosa por su filosofía. Pablo trató de llegar a esa gente porque tenía un trasfondo y una cosmovisión radicalmente diferente de la que los hebreos, y su historia sagrada que continúa en el fundamento de la fe que Pablo le llevaba a enseñar. Sí, y por esa razón es que fue, Dios lo llamó más bien, ¿verdad? Sí. El día domingo 3 de diciembre vimos un hebreo en Atenas. Aquí está Pablo nuevamente. Y como les decíamos, estuvimos analizando el capítulo 17, que es en el que se basó nuestro estudio de toda la semana. Aquí pudimos ver cómo terminó Pablo en Atenas después de haber andado en Anfípolis y en Apolonia. Pasó por Tesalónica y terminó en Atenas, esta gran ciudad que estaba llena de ídolos. Sí, como dice Hechos 17:16, José Ramón. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Sí, fíjate que yo busqué la palabra enardecía, y aparte de molesto significa también como que estaba incómodo, o sea, como que sentía esas ganas de no ver esa idolatría, pero ganas de ayudarlos a estas personas. Aunque dice nuestro folleto que estaba molesto por todos los ídolos que también encontró en Atenas, pero Pablo estaba también motivado por la compasión hacia los atenienses, que morirían en sus pecados si no llegaban a conocer al Dios verdadero. Y eso fue lo que lo motivó para hablarles de ese Dios que él conocía, ¿verdad? Pero fíjate que Pablo tuvo una estrategia muy buena. Pablo se fue al mercado donde había ahí una multitud de gente. Sí, Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos o incluso a los gentiles que sí temían a Dios. Por esa razón lo hizo de una forma estratégica, y es lo que vamos a seguir analizando en los días subsiguientes. El lunes 4 de diciembre, Pablo en el Areópago. Después de que pasó al mercado, ahí lo invitaron a ir al Areópago, ¿recuerdas? Sí, el Areópago era un lugar muy importante donde se reunían para hablar de política o de religión. Sí, ese día estuvimos estudiando Hechos 17 del 18 al 21, en donde lo invitan al Areópago. ¿Por qué? Porque querían saber más de lo que él ya les había estado predicando en el mercado. Lo llevaron ahí para escuchar más sobre esos asuntos importantes que él tenía.
Fíjate lo que dice Hechos 17:18. Y algunos filósofos de los epícureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Sí, también Hechos 17:21 dice que los atenienses, no hacían más que hablar y escuchar sobre las últimas ideas. Y aquí Lucas no es que quiera decir que no tenían nada que hacer y que solamente hacían eso, sino que señala que eran pensadores polemistas experimentados. Y sabemos que eran buenos pensadores porque también en la historia general podemos ver que de ahí, de esa parte de Atenas y de Grecia sobre todo, salieron grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sí. Así que eran personas intelectuales, pues, que buscaban siempre lo nuevo, ¿verdad? Pero fíjate, José Ramón, este día Pablo esperaba que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias que él había adquirido en ese lugar con su maestro, que fue Gamaliel. Pero en realidad fue la educación de Pablo en las calles cuando fue usado por el Espíritu Santo. Sí, más bien el Espíritu Santo lo usó para eso porque lo hizo de una manera muy inteligente. Ya el martes 5 de diciembre vimos Pablo y el Dios desconocido. Esto me gusta mucho, Rosalena, porque aquí podemos ver Pablo cómo aprovecha esas oportunidades que vio ahí, ¿verdad? Pablo no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Te leo Hechos 17, 22 y 23, José Ramón. Sí, está bien. Sí, porque mira, antes de que nos leas eso, Pablo, en vez de menospreciar o criticarlos, recogió todos esos puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, pero sin embargo los aprovechó, ¿verdad? Aprovechó al máximo. Entonces dice Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Amén. Sí. Amén. Fíjate que aquí Pablo podemos ver que mientras caminó por Atenas era muy observativo y miró eso, ¿verdad? Por eso al comentar la inscripción al Dios desconocido que dice en el versículo 23 que nos leíste, Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común. ¿Cuál era ese terreno común? Que creían ya en un Dios, ¿verdad? Uh-huh. Lo cual era un gran comienzo. Y entonces podía abrir el camino para una conversación más profunda. O sea, les llamó la atención de ese Dios para que entonces ellos pudieran estar dispuestos a seguirlo escuchando. Aquí vemos que Pablo reconoció que ese material que el Espíritu Santo le había mostrado podía trabajar con ese tema. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertara el interés de ellos, que ellos mismos habían fomentado. Sí. Para el miércoles 6 de diciembre vimos cómo presentar a un nuevo Dios. Y aquí vamos a ver cómo lo hizo Pablo, ¿verdad? Una vez que hubo captado, dice, la atención de los pensadores de Atenas, dirigió a su audiencia hacia el Dios del cielo. ¿Y cuál era ese Dios? Vimos en Hechos 17 del 24 al 27, el método que usó Pablo aquí, hablándoles, presentándoles a ese Dios que era el Dios creador de todo, era el Dios invisible, el todopoderoso. Dice que el que nos da vida, y no solamente eso, sino que la sostiene o nos sigue sosteniendo y también controla todos los tiempos. Todo eso les habló de ese Dios, ¿verdad? Pero sobre todo que está cercano a las personas.
Sí, fíjate que a mí aquí lo que leímos, Hechos 17, 24 al 27, me gustó mucho el 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Sí, las palabras de Pablo eran intrigantes. Dice, un Dios creador que no vive en templo, no necesita nada de los humanos. Él suple las necesidades humanas. Así que el hecho es que este Dios, al que no conocían, Él se los estaba dando a conocer. De hecho, también deseaba que lo conocieran ese Dios. Y este día pudimos ver entre las cosas que Pablo habló, cinco conceptos importantes, Rosalena. Sí, primeramente Pablo elogió su actual perspectiva espiritual y la sinceridad que tenían ellos. Enseguida mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre las que había aprendido. Y a continuación Pablo les habló de una cosa en particular que había descubierto ahí con ellos mismos, el estudio de su religión, que ellos también admitían que no entendían. El cuarto punto hizo que compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho que Dios existe y que los amaba y que no estaba lejos de ellos. Y al final Pablo, por último al final les dijo, pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Sí, o sea, al último los llevó también al juicio, ¿verdad? Juicio. Como quien dice. El jueves 7 vimos cruzar la línea. Y esto es lo que hizo Pablo, ¿verdad? Al final les dijo eso. En Hechos 17, del 24 al 34, dice que después de mostrarles a ese Dios verdadero, como lo habíamos visto anteriormente, que ellos no conocían, cómo Él solamente merece nuestra adoración. Al final les dijo eso, o sea, algo directo, que solamente Él merecía la adoración. Sin querer les estaba diciendo que todos sus demás dioses no servían y no eran importantes. Pero también los invitó a algo importante, Rosalena, a arrepentirse y estar listos para el juicio en estos versículos. Aquí vemos que Pablo utiliza esos puntos de coincidencia con ellos para luego llegar a donde él quería, la resurrección de Jesús y la esperanza que él le ofrecía a todos los habitantes. Sí, porque al final les dijo eso importante. Muchos de ellos no creían en la resurrección. Entonces les dijo de ese Jesús que había venido, había muerto por cada uno de ellos también, y que había resucitado, y eso quería dar también para ellos. La clave en esta historia, en el marco de nuestro estudio, es que todos ellos realmente habían escuchado, y esa era la esperanza de Pablo desde el principio. O sea, Pablo lo que quería es llamar la atención, que todos supieran de ese Dios, y podemos sacar como conclusión, Rosalena, que ese también debería de ser nuestro propósito al predicar a la gente. A lo mejor no todos van a aceptar, pero sí debemos de asegurarnos de que todos nos escuchen el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas, que es que vino Jesús, vivió perfectamente, murió por cada uno de nosotros y también vendrá nuevamente. Aquí vemos, así es. Fíjate, José Ramón, que aquí vemos que Pablo, con su método de trabajo entre los atenienses y su uso estratégico de lo que había estudiado y aprendido de ellos, se aseguró de que oyeran con la mente abierta que existía un Dios al que no conocían, pero que los había creado. Gracias, Rosalena. Para hoy, viernes 8 de diciembre, queremos compartir con ustedes, para terminar, una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 198. Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes
y los metiera en dificultades. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra los dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto, a sufrir la suerte de Sócrates. Pero, con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló al Dios verdadero, que era desconocido para ellos. Sí, ¿verdad? Qué bonita manera de predicar de Pablo. Así es que esta semana podemos aprender eso, ¿verdad? Que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo y Él nos llevará y nos hará hablar lo que debemos hacer. Que el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos en esta semana. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza, porque no hay día completo sin adoración.